담배기 취. 딱 무대기 취. 기타 상당히 되잖아. 또 이시 교단 지비 바라게 이시기. 교리 바라게 저와시. 이 이시 계시면 쉬지랬어. 와. Cuando pensemos en el Buda Dharma, lo que tenemos que pensar es en la relación que hay entre el Buda Dharma y la relación entre causa y efecto. Debemos de saber que una causa pequeñita no puede alcanzar todos los objetivos. Y uno también tiene que comprender que una causa cualquiera o causas varias, como alguna buena, otra mala, si yo deseo alcanzar solamente bueno, esto no va a suceder acumulando tales tipos de causas. Por ejemplo, en el área de la agricultura, muchas personas han hecho muchas investigaciones para saber exactamente qué condiciones necesita una semilla para crecer, qué tipo de clima, cuánta agua, etc. Por ejemplo, si uno tiene una semilla y uno planta hay muchos tipos de semillas. Si plantara uno la semilla de un árbol frutal esperando que crezca algún tipo de legumbre o algún tipo de grano, estaría totalmente equivocado. Por eso tenemos que plantar la semilla concordante con el resultado que deseamos. El resultado es siempre concordante con la causa. Por lo tanto, si uno planta centeno, planta trigo, planta arroz, tiene que saber que lo que va a cosechar va a ser solo eso, no va a cosechar nada distinto a eso. Y en nuestro caso es exactamente igual. Uno tiene que saber que si uno cultiva esta causa, el resultado que obtendrá será concordante. Y saber que si no planta la causa, si no cultiva esa causa, el resultado no lo va a obtener. Esa relación que concuerda perfectamente entre causa y resultado, no hay nadie que pueda fabricarla. La relación entre la causa y el resultado concordante es certera. Esa conexión que hay intrínseca entre la causa y el resultado, ¿quién la ha fabricado? ¿Quién puede fabricar tal cosa?
No existe nadie que pueda fabricarlo. Esa es la naturaleza de los fenómenos. 제가 나라도 가상 해봤나 이제 나 생각 나라라 차도다 나게다 지 콘레 상바지 레인데 르긴 남들 사마 교주고도 야부치예요 말에 타나 게모시 게봐 얘네 두자 차라도 야부치고도 Tal y como dijimos ayer, si en la mente surge celos, si surge orgullo, si surge enfado, todas las expresiones faciales se vuelven concordantes con esas mentes. Aunque uno se ría, aunque uno sonría a alguien, hasta esa sonrisa se vuelve falsa. 생기등네 참바다 자와다 서바스이나 그 남주 두자지 지 두자지라고 해봐 얘네인다 남주 두자지 땡겨요 얘네인다 된다 sama 야부샤대요. Sin embargo, si uno cultiva desde lo más profundo de su corazón amor, amabilidad, cariño por los demás, sea cual sea la expresión facial que muestra el otro, se vuelve positiva, se vuelve de beneficio para el otro y para uno mismo. Aunque uno diga palabras duras pero motivado con una intención cariñosa de amor, la otra persona comprenderá inmediatamente que me lo está diciendo por mi bien. Por lo tanto, el resultado procede de una causa concordante. Ayer, de una forma muy breve, hablamos un poco sobre las 4 verdades de los nobles. Y Buda Shakyamuni dio esta enseñanza a partir de su propia experiencia. ¿Y cuál fue esa experiencia a partir de la cual él dio esa enseñanza? Él experimentó que en base a la causa, que son las aflicciones y el karma, surge el resultado, que es el sufrimiento. Dentro de las 4 verdades de los nobles, ese origen, esa causa que son el karma y las aflicciones, es la verdad del origen. Y ese resultado que surge aparte, que surge a partir de esas aflicciones y de ese karma, es la verdad del sufrimiento. Por otro lado, tenemos una causa positiva, que es el camino, la verdad del camino. ¿Y qué resulta de cultivar esa causa positiva, que es la verdad del camino? La felicidad, que se resume en la verdad de la cesación. Todas las enseñanzas que dio Buda Shakyamuni se condensan en esta enseñanza. Porque todos deseamos ser felices, ninguno de nosotros desea sufrir. Por lo tanto, si no deseamos sufrir, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de ese sufrimiento y eliminarla. Y como todos deseamos ser felices, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de esa felicidad y cultivarla.
내주 되게 참마 하고는 쉬어 제 탑시 잡아들라 나도 로저 잡았을 때다 쉬고 그랬어 좋아. Por lo tanto, tenemos que conocer que esta es la realidad. Y para conocer la realidad, estudiamos. Es por eso que estamos estudiando. pero 시장 가서 가셔 도시 생각 나는 사이를 가고 싶어요. 나들 제 프로페셔널 지기래서. 근데 그 등나게 사대게 제부터 와요. 교사도 사금이도 따지죠. Hay muchas personas que, por ejemplo, les encanta recitar el mantra de Vajrasattva para purificar. Pero hay que examinar si a partir de esa práctica uno está acumulando, cultivando causas de felicidad. A partir de esa práctica estoy cultivando la semilla de la felicidad. A partir de esa práctica, tu enfado disminuye, tus celos disminuyen, tu apego disminuye, tu orgullo disminuye, tus aflicciones disminuyen. Al final, eso es lo que significa purificar. Si uno quiere evitar enfadarse, tiene que meditar en amor. Y si medita en amor, podrá también meditar en paciencia, podrá ser paciente. Si uno tiene estas dos cualidades de amor y paciencia, entonces eliminará sus propios celos, eliminará su propio orgullo. Una persona que es amorosa y paciente no es celosa y no es orgullosa. Esta es la purificación verdadera. Sin embargo, uno, sin reflexionar sobre esto, quiere purificar y recita mantras. ¿Cómo va a purificar? ¿Qué es lo que está haciendo de verdad? Y todas las aflicciones, el enfado, el orgullo, el apego, los celos, etc., ¿de dónde proceden? Proceden de la ignorancia. Vemos que esas aflicciones de apego, enfado, orgullo, etc., surgen de la ignorancia. Por lo tanto, la ignorancia es la causa de ese resultado. Volvemos a ver la relación entre causa y efecto. Debido a la causa que es la ignorancia, surge el resultado que son las aflicciones de apego, enfado, orgullo, etc. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos por eliminar la semilla de la ignorancia. Y para poder eliminar esa semilla de la ignorancia, ¿qué métodos existen? ¿Solo meditando en amor podemos realmente eliminar la ignorancia? No se puede. ¿Y la paciencia? Si meditamos solo en paciencia, ¿podemos eliminar la ignorancia? No se puede. Incluso meditando en la mente del despertar en la bodhicitta, no seremos capaces de eliminar la ignorancia. ¿Quién entonces va a eliminar la ignorancia? ¿Qué pensáis vosotros?
sabiduría. La sabiduría, la comprensión de la realidad. 다 내지 셰 Tenéis que conocer la realidad. 다 실업스럽게 보냈어. Por lo tanto, tenéis que desarrollar sabiduría. 실업세디 머리비기 칼레시 머리바 실업스러워 그 카데데. Hablamos de ignorancia y de sabiduría. Estas dos cosas son opuestas. 자다가 머리바데 나와서는 인지 실업되게. Para poder eliminar la ignorancia necesitamos sí o sí esa sabiduría. 실업이 공자되는 기기를 그러잖아. 기기 말해. 공자되는 실업 기기잖아. 기기 말해. Si solo estamos meditando, no vamos a desarrollar sabiduría. 로 자다마시 공자되는 실업 기기 말했어. Por mucho que meditemos, aunque meditemos durante 100 años, no desarrollaremos sabiduría. 실업이잖아. 로종을 El desarrollo de la sabiduría es el estudio. Sin estudio no hay desarrollo de sabiduría. Y esto uno puede saberlo a partir de su propia experiencia personal. Sabemos que si uno quiere aprender inglés o quiere ser un doctor o quiere aprender distintas cosas, por mucho que medite no va a aprender estas cosas, tiene que estudiarlas. Si yo digo, yo me voy a convertir en el mejor médico del mundo, así que me voy a ir a lo alto de la montaña a meditar. Por mucho que estés en la montaña 10 años, no te vas a convertir en el mejor doctor. ¿A que no? O si yo digo, por ejemplo, voy a estudiar muchos idiomas, voy a aprender un montón de idiomas, me voy a ir a meditar. ¿Con eso se aprende idiomas? ¿Así se aprende idiomas? Si digo que quiero estudiar, quiero aprender arquitectura o quiero aprender carpintería, si me voy a meditar, ¿voy a aprender estas cosas? Sí o sí, si yo quiero aprender estas cosas, tengo que ir al lugar donde se hace, donde se practica, tengo que estudiar cómo se hace, tengo que ver con mis propios ojos cómo se hacen estas cosas y así voy a aprender. No vale con decir, no, yo no voy a estudiar mucho, yo prefiero ir a meditar. Al final, la persona que dice eso, lo que realmente está diciendo es, no tengo ganas de eliminar mi ignorancia. Estoy diciendo, yo no voy a ponerle fin a mi ignorancia. Por lo tanto, para desarrollar sabiduría no existe otro camino más que el del estudio. Y para poder cultivar amor y cariño hacia los demás, uno tiene que reflexionar lo máximo posible en tomar el sufrimiento de las personas que sufren, de poder tomar responsabilidad por esos problemas que experimentan las otras personas.
공견의 또버지 토를 또버만 타고 그것도 참 로주 제사랬어. 로주 제 산이 심말했어. 로주 제마장 로리 지어야 말했대. Siempre escuchamos en todas las historias de aquellos meditadores, grandes meditadores que están en la montaña meditando y que obtienen un montón de realizaciones. Pero es que todos ellos se fueron a la montaña después de meditar, después de estudiar. Ninguno de ellos se fue a la montaña a meditar sin haber estudiado antes. Ellos han estudiado durante muchísimas vidas. Y al final de todo este proceso se fueron a meditar a la montaña. No es tan fácil. Por lo tanto, tenemos que conocer la realidad y sobre todo tenemos que conocer esa conexión intrínseca que existe entre causa y efecto. Por ejemplo, tenemos esta flor aquí delante y decimos, esta flor es muy bonita, es algo bueno, pero es que esta flor ha nacido a partir de un cúmulo de muchísimas causas y condiciones y ha tomado mucho tiempo en que esas causas y condiciones se reunieran. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que transformar el apego, el orgullo, el egoísmo, los celos, el miedo y la duda. Todo ese tipo de pensamientos que nos hacen daños, que son dañinos. Por ejemplo, una persona que bebe alcohol, una persona que fuma, una persona que bebe muchísimo café, si sabe que esas cosas le hacen muchísimo daño, en un solo día esas personas, si realmente supieran esto, serían capaces de abandonar y de dejar de beber alcohol, por ejemplo. Dejar estas cosas es muy fácil. Sin embargo, deshacer el enfado, deshacer el apego, el orgullo, los celos, eso sí que no es fácil. Porque estas mentes son un hábito muy añejo, un hábito muy muy viejo con el que nos llevamos familiarizando desde vida sin principio. Porque en el caso del alcohol, de fumar o de beber café, nosotros de pequeñitos no consumíamos estas sustancias. Es después cuando íbamos creciendo, así porque sí, por probar, como un poco jugando, fuimos adquiriendo este hábito. Por lo tanto, es un hábito casi nuevo que se puede eliminar muy fácilmente. Para poder abandonar las aflicciones,
tenemos que primero conocer la realidad de esas aflicciones, cómo funcionan. Saber que esas aflicciones nos dañan en esta vida. Van a dañar mi vida futura y me llevan dañando desde vida sin principio. 다도 상 가상 가서 제가 다 세대 가르래 텔라 토마예 텔라 타마두게스 제가 지금 봤어. Ayer estuvimos investigando, haciendo una pequeña investigación sobre el yo, sobre la identidad. ¿Qué es el yo? ¿Tiene un principio? ¿Tiene un final? 내가 신지 나라서 머리 봤는데라 심 나라서 그 심 머리 봤지도 오 타고 생각지 지금 상담제 대 뭐가래서 제가지 하고서 대라 토만 두게 밀게 대라 타마 열어요 말이야 지금 진짜 상담 Y lo mismo debemos pensar o hacer ese mismo análisis con la ignorancia, con esa causa de las aflicciones, con esas mentes aflictivas como por ejemplo los celos. Tenemos que preguntarnos, ¿tiene principio? ¿Tiene un final? 어디네 타도 말이 봤더니 공부하면 따때 너무 찌기 상담제 대 참아 지대래 이뭐 코라 뭐 가래 직직 대 가두면 중요성 가두바 죽으래 됐어 누가 상담이 되거나 대신에 제방문에 가 보고였다. Tenemos que analizar bien la ignorancia, tenemos que analizar bien todas las aflicciones como los celos, el enfado y preguntarnos cuál es la esencia de esas aflicciones. ¿Desde cuándo llevan surgiendo? ¿Hasta cuándo van a surgir? Y eso, involucrarse realmente en la examinación de esas mentes. 나 근데 제 인데서나 나도 딱 세딜라 토마 아이스나 다 토마 매스 Si uno se involucra en este análisis de, por ejemplo, el yo y se pregunta, ¿tiene principio? Llegamos a la conclusión de que ese yo no tiene principio. 다들 타마 열어서 타마 열어서 ¿Y ese yo tiene final? No tiene un final. 다게 뭐 가래스 La esencia de ese yo, ¿qué es? 대화도 또 매매리 봐야지. La esencia es que no desea sufrir y desea felicidad. 데려가 말해. ¿Es esto o no es esto? 다들 산다. 제가 다들 산다. 다들 토마 열어서나 다 토마 민두스. 나는 매도 네 규들 토마 민두스. 가디 중레스. 규디. 하고. Este yo no tiene un principio. Por ejemplo, esta flor. La causa de esta flor no tiene un principio, ¿o sí? ¿Tiene que pensáis vosotros? ¿La causa de esta flor tiene un principio o no? Como el huevo y la gallina. Semilla. Tiene una continuidad. Claro, son continuos. Sí, Es más que un principio, es un continuo, ¿no? 어디로 가? 자다 코란 게 싸면 또 있잖아. 코 토마토면도 왔어. 내가 시험 아주 수고돼. 대 규대래. 니규 강할 텐데죠. 밤에 기고다. 대 밤에 기고다. 대 밤에 기고다. 또 싸운다나 토마토면도 왔어. 하고서. Esta flor no tiene un principio. La causa de esta flor no tiene un principio. Porque primero estaba la semilla de esta flor, pero luego estaba la semilla de la semilla, de la semilla, de la semilla, de la semilla, y así, sin principio. De la misma forma que este cuerpo, si vemos la continuidad, tampoco tiene un principio. La causa de este cuerpo son el huevo y el esperma de la madre y del padre. Pero luego estaban los de sus padres, y los de sus padres, y los de sus padres. El óvulo, perdón. El óvulo y el esperma. El padre y la madre. Y así sin principio. 아, 되겠다. 탐이겠다. 되는 신지 되라 되면 다들아 토마미도스. De la misma forma, ese yo que surge en base a esos agregados tampoco tiene un principio. 그래서 다 대원도 받으라 토마민도 다 동해민도 받으라 동해민도. Y por lo tanto, ese yo que desea felicidad no tiene un principio, y ese yo que no desea sufrimiento tampoco tiene un principio. 다
나라도 가서 그러다 대나라다 나라도 sem 뉴모도 참상 봐야 돼. pero cómo y ahora yo 말해. De la misma forma debemos analizar esas aflicciones. ¿Tienen principio o no? transition yo ahora 말. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tienen principio o no? Qué miedo. Tanto. Pero final sí. that's 뉴모들라 타마지 ahora es. 봐. Sí, esas aflicciones tienen un final. 그들 며칠. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo se van a acabar esas aflicciones? Cuando purifiquemos todo el karma, con sabiduría y Cuando bodhicitta. comprendamos la realidad. que sí. La ignorancia. 다 계시시래. 계시 그냥 그 실업계 하고 실업 양다고 차서나 대매버서도 그랬어. 매버서도 뒤집고 그랬어. Sí, y ahora llega el momento de sí, sí. Desarrollamos la sabiduría perfecta en nuestro continuo mental, entonces las aflicciones se acabarán. Esta es la condición para que se acaben. 맞았어. 자자도 상담해봐. 계시 그런 게 되네. 로좀 셴네. 실업계 봐야나. 로좀 셴네다야. 공전에 쓰기면 공전에 실업계 말했어. 로좀 셴네 실업계 봐야나. 다 신의 실업돼 있다게. 뉴모 껴내게 참아 통. 뉴모가 껴내게 통에 뉴모도 매봤어요. 다시 시기. 좋아. Sí, a través del estudio, y fijaros que estoy diciendo el estudio, no la meditación, si a través del estudio yo desarrollo esa sabiduría, con esa sabiduría yo podré ver, seré capaz de ver los defectos y las faltas de las aflicciones. Y una vez que yo vea bien esas faltas y defectos de las aflicciones, entonces me involucraré en la eliminación, en la destrucción de esas aflicciones. 나야 나도 그래. 와다빼 사마 간제지 인바이나 가서 빼들이 시작해야 돼. 봐. 빼들이 시작해. 그든 지비게 봐라. 이제 와셔라 봐. 나는 그 실업을 때네 가서 그래. 나 실업이 가인스나 지부 가는 징그레스나 그 야가시는 그랬어. 하고서 봐. 뉴모 매바 되게 참아 소도 그랬어. 어디래나? Y todos podemos, y esto lo podemos equiparar, este ejemplo podemos equiparar a cualquier cosa. Este ejemplo de causa y resultado. Este ejemplo donde vemos que la causa, que es la sabiduría, que es algo positivo, da un resultado también positivo, que es la eliminación de las aflicciones. 나도 못하게 나도 되게 막 쉬고 싶어서 싫게 들었어. Cuando vemos aquí todos estos textos que son simplemente enseñanzas de Buda, todo esto lo único con lo que tiene que ver es con el desarrollo de la sabiduría. 나도 그랬어. 저도 싫게 했어요. 계시므로 샤스. 싫게 계셔가지고 지면했어. 님 때나 나도 남기라고요. 참바다, 민시다, chan주고 셈다. 셴바 강제지 개와 강사가 인바 이네요. 뉴무 자원에 내가 소토에게 나가요 말했어. 콘솔 뉴범에 줬다. Por eso cultivar la sabiduría es tan importante. No hay nada más importante que cultivar sabiduría. Yo siempre digo que por mucho que cultivemos amor, compasión, bodhicitta, estas cosas por sí solas no van a poder eliminar las aflicciones. 라마 총가바게 근데 송야래. 민중다 전주고 셈 가서 공부 이나야. 시바 코에 싸워 말이 받에 매바 소토 말에 시베 싸워 싶어 미니멈 경제 대신은 그냥 땡제기 니즈데 시에가 탑시 치쇼 송을다 실업계 탑시 치쇼. El mismo Lama Tsongkhapa decía que por mucho que nosotros desarrollemos renuncia y bodhicitta, si no desarrollamos sabiduría no tendremos suficiente poder para eliminar, para cortar la raíz de la existencia cíclica. Por lo tanto, nos tenemos que esforzar en conocer la realidad de los fenómenos o en desarrollar sabiduría. 그래서 다만서 계신 부탁에 손에 들으다. 그래서 대마시 세리
심어도 문도데 얘네 디나로 동치모 쉬어지레스 봐. 균유모다 레드가 때는 저것도 문제가 연구요다. 내주데 시고 그래서 동네 시어차. 하고서 제부 동네들이 맞게 시고 그래. 동네 시어차. 제부 동네들 시어봐이나 대교 하나 떼는 정도도 왔으나 내가 영어를 주고요 봐대. 된 시에네 대포하시게 돼. 군중 포하샤. 다 군중 빵데 제부 때문에 고된 타베게 내가 시는 거래. 제부 고된 토에게 내가 중치에 다 대교 람딘스가 공개하게 된 람딘교를 깨게 된 탑시티 시기랬어. 로좀 시기랬다. 어디서 와. Por eso Buda dio las enseñanzas de las 4 verdades de los nobles. Son 4 enseñanzas nada más, pero todas sus enseñanzas están resumidas en esas 4. Buda dice que tenemos que conocer y saber, conocer y reconocer el sufrimiento. Por lo tanto nos dice, el sufrimiento ha de ser conocido. Una vez que uno conoce el sufrimiento, quiere saber cuál es la causa de ese sufrimiento y se da cuenta de que la causa de ese sufrimiento es el origen, que es el karma y las aflicciones. Y dice, por lo tanto, el origen debe ser abandonado. Una vez que uno sabe que ese origen debe ser abandonado y que se puede abandonar, le entran ganas de alcanzar la cesación, que es el resultado de abandonar las aflicciones. Si uno quiere realmente, le surgen realmente esas ganas de alcanzar esa cesación, sabe que tiene que meditar en el camino. Por lo tanto, dice, el camino ha de ser cultivado. 공개되게 가고 열었으면 미리 가르쳐보라 내로 사고 열었어. 가해서 콜라로 내가 꽃이 지에 누가 양만다. 어디로 받아? 대체는다. 오늘 추치. 가서다 그냥 뭐 내지도 그냥 연구요 맞다. 여행요 말다. 아, 된도에 끼고 쉬어도 스타일 해도 생각을 봐. 그러더니 이거 그때 초조하시다 치만에 별로 다지도 스타일. 내가 내가 그냥 가버리시다 연구한테. 기울어지 연구한테. Los occidentales les gusta mucho practicar Dharma, pero lo que realmente les gusta no es tanto practicar Dharma, sino meditar. Les encanta meditar, pero realmente lo que les encanta es ser perezosos. Los que son muy perezosos. No les gusta involucrarse, lo que no les gusta es estudiar y no les gusta involucrarse en el estudio de la realidad, en el estudio de la visión correcta. Realmente es que no tienen muchas ganas de hacer algo, porque estudiar la visión correcta requiere esfuerzo. Lo que quieren es simplemente irse a un centro, sentarse, relajarse, quedarse relajaditos, y no tener que hacer algo, no tener que esforzarse por desarrollar esa visión correcta. Eso en sí, esa meditación en sí, trae un cierto confort, un cierto bienestar temporal, pero no trae un beneficio a largo plazo. Al final una persona que hace este tipo de cosas, que pasa mucho tiempo en un centro, al final sale perdiendo si hace esto. Si va a un centro solamente a meditar, a recitar unos cuantos mantras, el tiempo va pasando y al final esa persona sale perdiendo y ni siquiera lo sabe. Piensa que está obteniendo un gran beneficio de ahí cuando realmente está perdiendo el tiempo. Lo único que recibe es un mero bienestar, pero para recibir bienestar es mejor irse a darse un paseo al lado del mar. Esto es mucho más divertido, mucho más agradable. Es mejor no hacer esto. Es mucho mejor investigar la realidad, conocer, esforzarse por conocer la realidad.
맞아. 티켓이 숨바래. 대지에 쏟네. 자가하기 따세. 대지에 되게다. 시부시 자가 마스터 되게 시부시 가네. 야, 별을 차시는 별이 마스터 되게 가네. 시부시 잡았다. 나도다. 나라서 쳐. 봐. 코라도 진도 말다. 나라서 쳐. 나라서 하고 해 된다. 갈게 얘기하러 봐. 나도 나서 하고 해 맞잖아. 되니? 이해도 와다. Buda se esforzó muchísimo, muchísimo, muchísimo por nuestro beneficio. Por ese beneficio luego nos enseñó el Dharma, para nuestro beneficio. Después de eso, muchísimos maestros indios expertos se esforzaron muchísimo por nuestro beneficio. Y muchos maestros que llegaron después, tibetanos, se esforzaron muchísimo por nuestro beneficio. No por su beneficio propio, por nuestro beneficio. Si ahora nosotros no lo ponemos en práctica, lo estamos echando a perder. Pero no es fácil cuando las personas trabajamos, aunque tengamos interés. 다 내려고 말했어. 최선 알아서 야 뒤져 예배. 근데 맞다 내가 조금도 내가 때 말했어. 내가 이거 때 말. 이내야 내가 매배 까라 치 내가 매배 까기나서 소소 뒤져 예배 까라치 깝때라 다 추서되는 누구였어. 근데 그게 이제 로저직 치는 거고 맞아지. 추서지는 저희 되잖아. 추서는 왜 소소 뒤져져. 뒤져 대값이 계시기로. 그 로저지. Tiene razón, no es fácil cultivar esto. Tiene razón que todo el mundo o muchas personas tienen que ir a trabajar. Sin embargo, yo estoy hablando del tiempo libre después de trabajar. Por ejemplo, ahora vosotros estáis viniendo aquí al centro, por lo tanto estáis teniendo tiempo libre para venir al centro. Lo que yo os estoy diciendo que cuando vengáis al centro, vengáis para estudiar. No vengáis para otra cosa, sino que vengáis para estudiar y para conocer la realidad. Eso es lo más importante. Lo cual no quita que sea cierto que si uno tiene hijos, es cierto que uno tiene que prepararle la comida y todo eso lleva muchísimo tiempo. En ese tipo de situaciones es más difícil. Si hay hijos también, tú también tienes que comer. De cocina, ¿no? 사고도 동고에서도 왔어. 사고도 동고도 미상하지 말았어. 그래. 미상하지. 사고도 동고에서 지발했어. 다 만들 때는 좀 desde 동바치 예배 깝들라. 기대식이었어. Comer y beber, todo el mundo tenemos que hacerlo, es una necesidad común a todos. Estoy hablando del tiempo que tengáis libre, que lo dediquéis a eso. 어땠어? 다 두스가 시가. 다 두스한다네. 소소로 desde 예배 깝들라. desde 예배 깝들 좋아만 하세요. 라고요. Lo que estoy diciendo es que no echéis a perder vuestro tiempo libre. 진짜 니바들 가이 있으나 남자 참참 다 때마다 다 되기래. 그러가? 두스를 무지나 때마다 되기래 봐. 어드레스 다 되기래. 야 두스를 무지 나가다 남자게 대 가지고 이제 현다시 다 되기래요. 라 디스하더라. 쳐도 되고 로주 쳐되는. 내 양도 왔어. Por ejemplo, nosotros en nuestro tiempo libre nos encanta ver películas y nos pasamos un montón de tiempo viendo películas. Nos pasamos un montón de tiempo leyendo libros que no están para nada relacionados con esto, novelas, revistas. Y lo que estoy diciendo es que en esos tiempos, en vez de desperdiciar el tiempo así, lo uséis para estudiar Dharma. 지금 미리 나오는 뉴스들을 지나 소식계가 되는 거 가지고 뉴스를 때 두두두두 지금 해줘요. 근데 그 저도 체감 많이 하고 있는 가리는 좀 뒤도 와. 이제 신나 야고도 와. 이래야 되라 나는 저도 대통령으로 봐. 저도 뭐 되겠나? 혹하나 뭐 거기 때 소리 어디는 내 맞아. 와. 되네. 치료 최고 되게 로전 제고 그민도 되게 참 수고 치료 참여하는 들어와이나 수고 되는 야가로 봐.
Por ejemplo, nosotros le dedicamos un espacio diario a escuchar las noticias. Quizás le dedicamos 30 minutos para saber lo que está ocurriendo en el país. Eso es bueno saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Sin embargo, en vez de eso, muchas veces lo que hacemos, ponemos las noticias y al final nos quedamos enganchados mirando la tele durante horas y desperdiciamos todo el tiempo. En vez de eso, es mejor incluso irse a salir a la calle a darse un paseo, porque eso por lo menos beneficia al cuerpo. Por lo tanto, tenemos que buscar un método para beneficiar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Porque pasar el tiempo muerto, horas muertas mirando la televisión, al final acaba dañando tanto la mente como el cuerpo. O cuando pasamos muchísimo tiempo embobados con una novela de aventuras, por ejemplo, o alguna historia del pasado, una novela histórica donde alguien va, viene, viaja para allá, viaja para acá. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué beneficio trae eso a la mente y al cuerpo? ¿Qué beneficio trae estar pasando horas leyendo la historia de Cristóbal Colón, por ejemplo? Al final, esa actividad acaba dañando tanto el cuerpo como la mente. Que si ya puedo estudiar la historia de Colón, me quedo sin trabajo. 제가 먼저 가래 살라드 다 니리니리나 뉴스 때문에 그 계신 거래 계신 거야 제가 그들을 무시무시 심 카테데 페도스 간도 와 리스니가 내시래 대건 좀 주로다네 리스니가 내야지 뭐또 될 편도 지금도 없어 쌤 차랑 쳐서 그래야죠 차대 그랬어 들래 쇼가대 로지 소설 리스니가 해 답시 어야 되네 양 들으면 싫어서 제가 너무 되나 참냐를 쉬워라 수 트레이닝 지지야지 개좀도 어디래 야 Ver la noticia, por ejemplo, es importante. Un poquito, ver la noticia un poquito, saber qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Dedicarle un poquito de tiempo, pero no pasar hora muerta mirando la televisión. Por ejemplo, también leer una novela. Pasar horas y horas leyendo una novela no es de ningún beneficio ni para el cuerpo ni para la mente. Es una actividad que al final acaba dañando tanto el cuerpo como la mente porque hace que surja mucho apego y hace que surja mucho rechazo también al leer novelas. El mejor que eso es practicar el Dharma y involucrarse en actividades que beneficien tanto el cuerpo y la mente. Y si uno no tiene ganas de practicar el Dharma, mejor que se vaya de paseo y el paseo por lo menos beneficia el cuerpo. Telenovela. Por ejemplo, estas telenovelas que es la televisión o series, que viene capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo interminable, y en cada capítulo lo único que surge son más problemas. La gente se pelea, tiene problemas, entonces después de ver eso, lo único que vas a aprender es a pelearte, a engañar al otro, a mentir, todas esas cosas las vas a saber hacer muy bien.
약수도 날 가르쳐서 이게 신경 말 봤어. 선생님들 따고야 말했어. Yo cuando llegué aquí tenía una ventaja. Sabía algo que los demás no sabían, que era la ausencia de mi conocimiento de castellano. Por lo tanto, no tenía oportunidad de engancharme a ninguna de estas series. 저는 귤어드는 저부중 세도와 귤어드는 저부중서들 싸모 쉬었다요다스 다가서 내려고 치 말했을 때 대야 튜베 귤에 튜베 저부중서 그래서 내려한다 하고 싶은 거야 귤다 제비바라게 제외 상바데 야고 하고 와이나 귤다 제비바라게 제외 상바데 제와데 야고 하고 와이나 되네 그랑게 내게 좀 마고 치다 빵도 그래 라빠에 터지지도 그러다. Por lo tanto, causa y efecto. Pensar, reflexionar en causa y efecto no es tan fácil como parece, no es tan sencillo, porque es un tema muy profundo. Pensar, nosotros normalmente pensamos de forma muy fácil en que el resultado surge a una causa concordante, pero si uno realmente reflexionara muy bien, conociese y comprendiese muy bien esta relación que existe, uno sería capaz de abandonar muchísimas actitudes negativas. Muchas personas, por ejemplo, les encanta ir a los museos. Y pasan horas mirando cosas viejas, pinturas viejas. ¿Qué beneficio trae eso? ¿De qué sirve eso? Si somos honestos, si realmente lo pensamos, eso no trae ningún beneficio a nadie, ni para la mente ni para el cuerpo. Tenemos realmente que esforzarnos por involucrarnos en actividades que sean de beneficio tanto para el cuerpo como para la mente. No desperdiciar vuestra vida. Hacer algo significativo. Tomar la esencia de esta vida y hacer de ella algo significativo. Por ejemplo, hay un tipo de persona que tiene mucha fe y mucho respeto al Buda Dharma. Sin embargo, no conocen la realidad, no conocen la visión del Buda Dharma. Esta persona va y se va a Bodh Gaya. Y cuando se va a Bodh Gaya, está intentando, ansioso por conseguir los hábitos que lleva la estatua de Buda. ¿De qué beneficio trae intentar obsesionarse por conseguir esa ropa de Buda? Es una tela cualquiera que se ha comprado en India, ni siquiera Buda se la puso y ellos la ven como algo súper valioso, algo muy sagrado. ¿Qué tiene de sagrado esa tela? ¿Qué beneficio te trae? ¿Te beneficia la mente? ¿Te beneficia el cuerpo? Buda mismo lo dijo. No tengo otro método, no te puedo ayudar de otra forma más que dándote estas enseñanzas. No puedo hacer otra cosa por ti. Por ejemplo, la reliquia. ¿De qué sirven las reliquias? Si tú tienes una casa y tienes ahí puesta tu reliquia en tu casa, ¿de qué te sirve tener eso ahí?
가르치는 게 사회는 믿으시잖아. ¿Qué vas a hacer? No te lo puedes ni comer. 부탁 렐리. 됐으면 가르치는 게 됐으면 가르치는 게. Esa reliquia, ¿de qué forma beneficia tu mente? Bueno, la FPMT eso está discutible. No, 에벤데 주고 말했어. 그다음에 자만한 차시나 저 무슨 깨닫지 못했나 봐. 쉬우지 짜신 거지 내가 그랬을 때. No hay que pensar tanto, ni siquiera en la FPMT, incluso en India entienden las reliquias de Buda en un museo y lo tienen ahí como algo súper sagrado. 별아요. 별아들은 지금 라마송가바기 단다 렐릭들을 열었어. 인체된 나로 쉐어스. 나만가데 공예레스. 나데 나데 내가 신예레스. 되게 어디나 열었어. 다들 쉬고 다시 쉬었어. 다들 싸우나 가시는데 다시 쉬었지도 가. 뒤에 나서는 다 빙도다. 대치소 나는 가빙도. 봐. También en el Tíbet también hay reliquias de los Anrapa, de la Machonkapa, y las tienen ahí puestas dentro de una estupa. Yo antes era el que cuidaba esas reliquias. Pero eso realmente, ¿de qué beneficio trae? La gente va y lo considera muy sagrado, pero ¿eso beneficia de alguna forma a la mente? ¿Beneficia siquiera a la sociedad eso? Pero algún tipo de acumulación de mérito hay, ¿no? Por ejemplo, si alguien cuida reliquias o circunvala, ¿no hay una acumulación de mérito? Algo sí. 다 메리도 세지야 맞어. Mérito. 메리도서 타파 싫어 계시시기야스 봐. 타파 싫어 계시시기야스. 나서 니에스. 잘하지는 자대 필요해. 쇼관을 기니야 봐. 어디서 타파 싫어 계시기야스 봐. Cuando estamos hablando de mérito, estamos hablando de método y sabiduría. Son como las dos alas de un pájaro. 다 타파 싫어 쓸라데 탑 전주 셈. 참마다 인지 진바 수바 공부하지. 뒤타도做的. 싫어데 양다 봐서. 와? 미다봐도 왜 싫어. 담에도 왜 싫어. 동료도 왜 싫어. 대셔들. 와? Cuando hablamos de método y sabiduría, el método es meditar y cultivar la mente del despertar, la bodhicitta, practicar la generosidad, practicar la ética y practicar la paciencia. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de la visión correcta, estamos hablando de la sabiduría que realiza la ausencia de existencia inherente, estamos hablando de la sabiduría que realiza la impermanencia, estamos hablando de la sabiduría que realiza la vacuidad. 그래서 야오름신 깔는데나 뭐냐 야오름신 망고스무다 단데라 템베콘도 온구르기 고지도 어쩌네 고지도 예순 찌직 중 말해서 로동라데 샤샤와이나야 그냥 랍자 찌직이라고 말했을 때 Incluso su santidad, vosotros que habéis escuchado muchas veces dar charlas a su santidad, él lo dice muchas veces. Ahí tenemos una estatua de Chenrezig, tenemos una estatua de Tara, tenemos una estatua de Guru Rinpoche. Aunque estas estatuas permanecieran durante 1000 años, no dirían ni una sola palabra, no darían ni un consejo. 그래서 나도 제바제에 계심도 그런 걸 리더 쓰나 편지적으로서 그러 Por eso es tan importante usar la inteligencia, analizar. Tenemos que hacer cosas que sean de beneficio para nuestra mente y para nuestro cuerpo. 리더 차선 몬세라트 리더 자신 무시지 리더 가르쳐 자신 걸 사다 돌았어. Por ejemplo, siempre se dice, uy, Montserrat, esa montaña es sagradísima. ¿Qué tiene de sagrada esa montaña si es un montón de piedra y de tierra? Que es la que le van a echar de Barcelona. ¿Cuántos quieren Barcelona de aquí? Por el 제가 별한테 내었다. 가시 초대 내요. 오 초대 시부시랬어. 추가하나 차세네. 오 리드 다시 리드를 차세네. 리드를 쳐봐야 돼. 어떻게 요? pero no yo. En Tibet también pasa así. Personas que consideran
que este lago, dice, uff, este lago es sagradísimo, y se postran al lago. O una montaña, esta montaña es sagradísima, y se postran a la montaña. ¿Qué tiene de sagrado el lago y la montaña? Tenemos que pensar, por mucha agua, por mucha montaña que haya, ¿esto de qué me beneficia a mí a la mente? Tenemos que investigar, es muy importante hacer este tipo de investigación o de análisis. Si queremos felicidad y no queremos sufrimiento, tenemos que cultivar las causas de felicidad y eliminar las causas de sufrimiento. No sirve para nada insistir en esta fe ciega. Tenemos que escapar de estas facultades, ¿cómo se dice? Tenemos que intentar escapar esta falta de inteligencia para desarrollar una inteligencia mayor, una inteligencia superior. Dentro de las enseñanzas siempre se habla mucho de que el lama, el maestro, tiene que dar unas enseñanzas de acuerdo a la inteligencia de sus discípulos. Por ejemplo, en el Tíbet está el monte Kailash. Todo el mundo considera el monte Kailash súper sagrado. Le llaman la joya, el precioso monte Kailash. ¿Qué tiene de precioso esa montaña? Sí, es muy bonita. Tiene nieve arriba, se puede circunvalar alrededor. Es muy bonita. Yo he estado ahí mismo, pero de sagrada no tiene nada. Esta montaña, si la circunvalas, lo único que te puede beneficiar es a tu salud. Eso 100% seguro que sí te beneficia. La circunvalación misma son unos 30 o 40 kilómetros. Por lo tanto, esa circunvalación 100% seguro te beneficia en lo que concierne a la salud corporal. Muchas personas, pensando que esa montaña es muy sagrada, pasan un mes completo circunvalando la montaña. Todos los días se vuelven fuertes, sanos y piensan, uff, llevo un mes circunvalando esta montaña. He purificado una cantidad. ¿Qué purificar? Lo único que ha hecho es ponerse fuerte, estar sanote. Por ejemplo, la estupa de Nepal, la gran estupa de Nepal, en Bodhanath. Muchas personas se proponen circunvalarla 1000 veces.
Claro que tiene beneficio, dicen ellos. ¿Tiene beneficio? Claro que tiene beneficio. A la salud del cuerpo, indudablemente, hay un beneficio. Sin embargo, a la mente no le beneficia nada. Por lo tanto, hay que estudiar. El estudio nos beneficiará a la mente 100% seguro. Por ejemplo, el enfado. Si uno supiese que cuando uno se enfada, cuanto más se enfade, lo único que obtiene es pérdida, que cuanto más se enfada, lo único que resulta de ello son problemas, si uno realmente conoce la realidad de ese enfado, conoce cuál es la causa de ese enfado, conoce cómo es ese enfado, entonces surge las ganas de eliminar ese enfado. Sin embargo, si uno no conoce la realidad de ese enfado, por mucho que quiera eliminarlo, surgirá una y otra vez, una y otra vez. Pero si esa persona es una persona que usa la introspección, que vigila su mente, en cuanto surja el enfado va a decir, ah, ahí está el enfado, y lo reconoce. Y dice, ¿y por qué está surgiendo el enfado? Y a través de muchos métodos intentará eliminar ese enfado. Tomamos un descanso.